Y Venezolana de Televisión continúa en las Naciones Unidas en esta semana de la 72ª Asamblea General en su segmento de alto nivel. Y en esta oportunidad vamos a tener la oportunidad de compartir en nuestro programa de Punto de Encuentro una entrevista con Sasha Llorenti, quien es el representante permanente del Estado Plurinacional de Bolivia ante este organismo. Buenas tardes. Muy buenas tardes, un saludo cordial, un privilegio estar con ustedes hoy. Sin lugar a dudas, las Naciones Unidas este año ha sido un campo de batalla entre lo que es la intención imperialista del gobierno norteamericano y sus aliados de imponer su agenda sobre el resto del planeta. Sin embargo, Bolivia y su persona han librado una lucha sin cuartel contra estos intentos. Háblenos acerca de esta batalla diplomática. Bueno, es una lucha constante, es una lucha, como dice el presidente Evo Morales, es una lucha ideológica, programática, de visión de cómo es el mundo. Por un lado está esta visión imperial de control, dominio, de sometimiento, escarmiento a muchos, al mundo, de apropiación de sus recursos naturales, de imposición de sistemas políticos, de soberbia. Pero por otro lado está la visión de los pueblos, una visión de respeto a la soberanía, al multilateralismo, a la integridad territorial, a la independencia de los países. Y esas dos visiones entran en conflicto, por supuesto. Son antagónicas per se. Y es en esa batalla política, ideológica, programática que libramos cotidianamente aquí en Naciones Unidas. Creo que hay que contrastar, por ejemplo, lo que dijo el presidente de los Estados Unidos, Trump, en un discurso verdaderamente belicoso, oscuro, ajeno a los propios principios y valores de Naciones Unidas y de la Carta de las Naciones Unidas. Y el discurso, por ejemplo, del presidente Evo Morales, que ha sido un discurso realmente antiimperialista, anticolonialista, que ha señalado que las principales amenazas que está sufriendo la humanidad tienen que ver, por supuesto, con el cambio climático, con la crisis de los migrantes, la crisis humanitaria, pero fundamentalmente con el intervencionismo, con la violación del derecho internacional. El presidente Evo ha sido muy claro, ha dicho con todas las letras que la principal amenaza a la madre tierra, al multilateralismo, a la paz, a la seguridad internacional es el gobierno de los Estados Unidos. En ese discurso ha amenazado a varios pueblos, ha amenazado no solamente a Cuba, a Venezuela, a Irán, ha amenazado con la destrucción total de un miembro de Naciones Unidas, en este caso Corea del Norte. Eso es absolutamente inadmisible en este escenario. Es por eso que esta lucha va a continuar, es una lucha en defensa del multilateralismo, en defensa de los derechos de los pueblos y en defensa de la vida. Uno de los puntos álgidos de esta sesión anual de las Naciones Unidas ha sido el tema de Venezuela. Estados Unidos y sus aliados han hecho un ataque persistente y sistemático contra Venezuela. Sin embargo, su país, el Estado Plurinacional de Bolivia, ha dicho no y ha defendido sin cuartel a Venezuela. ¿Por qué? Por varias razones. Una de las razones es por un principio, por los principios que tiene Bolivia de defensa del multilateralismo, de defensa de los derechos de la autodeterminación de los pueblos, de defensa del principio de no injerencia en los asuntos internos, el principio de defensa, reitero, de la soberanía, de la integridad territorial y de la independencia. Pero por otro lado, porque compartimos con Venezuela y con la revolución bolivariana una misma visión del mundo. Venezuela está siendo asediada no solamente por las sanciones ilegales unilaterales de parte de los Estados Unidos, está siendo asediada por una amenaza de una intervención militar, es rechazada incluso por sectores conservadores de nuestra propia región, rechazada por todos, y también está siendo asediada por la violencia de grupos que por supuesto se han visto desplazados por los grandes avances económicos y sociales, fundamentalmente sociales, de la revolución bolivariana. Por supuesto ahora está enfrentando varios desafíos, desafío económico muy importante, pero los problemas de los venezolanos los van a resolver los venezolanos. Ese es un principio fundamental, van a contar con el respaldo de Bolivia por siempre. Esa es una posición absolutamente clara, porque reitero,
La defensa de la revolución bolivariana es la defensa de los principios y valores no solo de las Naciones Unidas, sino de nuestros libertadores. Bolivia acompañará este proceso de negociaciones que se va a iniciar la siguiente semana y lo vamos a hacer teniendo muy en cuenta estos principios y valores. Su opinión sobre el Grupo de Lima, un grupo de países latinoamericanos que pareciera estar en plena sincronía con lo que es la agenda exterior de la administración Trump. Bueno, dos cosas ahí. La primera es que por lo menos hay un común acuerdo, y lo destacaba el presidente Morales, de rechazo a cualquier tipo de intervención militar de parte de los Estados Unidos, y eso hay que subrayar. Pero la segunda cosa es que nosotros no coincidimos en el hecho de interferir en los asuntos internos de un país. Segundo, todos los países tenemos problemas, todos los países tenemos desafíos. Hay que mirar la paja que tiene uno en el ojo antes de ver, más bien la viga que tiene uno en el ojo antes de ver la paja en el ojo ajeno. Eso creo que es básico. Y por otro lado, nosotros creemos que eso no ayuda definitivamente a resolver el tema de la situación en la hermana República Bolivariana de Venezuela. Reitero, porque es muy importante, los problemas de los venezolanos los tienen que resolver los venezolanos, las soluciones tienen que ser venezolanas. Y Bolivia va a acompañar esta batalla que vive Venezuela y que estamos seguros que la va a librar y la va a vencer, como ha vencido muchas batallas a lo largo de su heroica historia. Bueno, a propósito de este tema que usted ha comentado, la viga, la paja en el ojo ajeno, creo que sería bueno ver a continuación un video a propósito de los integrantes del Grupo de Lima y esto que comentaba el embajador, la paja en el ojo ajeno. Veamos. En el Grupo de Lima existen varios miembros distinguidos y no precisamente por buenas razones. El primero es Michel Temer, presidente del Brasil, quien no fue electo por nadie y llegó al poder producto de un golpe de Estado. Además, tiene un 95% de rechazo popular entre los 200 millones de brasileños y ha aplicado un paquete de medidas neoliberales en Brasil. Por si esto fuera poco, es uno de los aliados incondicionales de Donald Trump. En segundo lugar, tenemos a Jimmy Morales, presidente de Guatemala, quien actualmente goza de un 81% de impopularidad, ha perdido un 70% de aceptación en el último año, y tanto su hijo como hermano están siendo enjuiciados por corrupción. Además, recientemente la Corte Suprema retiró su inmunidad como presidente y existe una convocatoria a paro nacional en Guatemala para exigir su renuncia. En tercer lugar, entre la galería de miembros distinguidos del Grupo de Lima tenemos a Pablo Kuczynski, presidente de Perú, quien solamente ganó con un 38% de los votos y actualmente un 60% de los peruanos cree que no lucha contra la corrupción. Hace pocos días, su gabinete ejecutivo fue revocado por el Parlamento y se hizo famoso por afirmar que los países de América Latina son como perros mansos. Como era de esperarse, es empresario y otro de los aliados incondicionales de Donald Trump. En tercer lugar, y no menos distinguido, tenemos a Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, quien se hizo famoso por ordenar el bombardeo del norte del Ecuador en el año 2008. Actualmente es presidente del país que más drogas produce en el mundo y posee la nada honrosa cifra de 6.9 millones de refugiados colombianos fuera de sus fronteras. Él promovió la constitución de 7 bases militares de Washington en su territorio y además tiene solamente un 16% de popularidad en el presente. Cerramos la galería de miembros distinguidos del Grupo de Lima con Mauricio Macri, presidente de Argentina, famoso por la aplicación del paquete neoliberal de medidas en su economía, involucrado en el caso de corrupción de Odebrecht y también involucrado en el escándalo de los Panama Papers. Pagó $1 millardo a los fondos buitres que estaban enjuiciando a Argentina por impago y es, como era de esperarse, empresario y aliado de Donald Trump e Israel. Y bien, como vimos en este video, obviamente muchos de los países que critican a Venezuela tienen muchos problemas internos que resolver. Y a propósito del tema de Venezuela y de la NOALP, fue aprobada la denominada Declaración de Nueva York,
donde se rechaza de forma categórica las medidas coercitivas, como por ejemplo las que han sido aplicadas contra varios países del mundo, caso Irán, caso Corea del Norte, caso Venezuela, caso Cuba. Háblenos de esta declaración de Nueva York y por qué es importante en este momento. Es muy importante porque hay que recordar a las personas que nos ven que el grupo de los países no alineados, el movimiento de los países no alineados, reúne a 120 estados. Naciones Unidas tiene 193 países miembros, 120, es decir, casi 2/3 de la membresía son parte de este grupo. Y este grupo de países en desarrollo se ha reunido y ha adoptado una declaración importantísima en estos momentos en los que lamentablemente nubarrones oscuros cubren el cielo del multilateralismo, porque no hay nada más atentatorio a la Carta de las Naciones Unidas, a los principios y valores de la Carta, de esta organización, que las acciones unilaterales, que las acciones coercitivas unilaterales. Y hay que decirlo con nombre y apellido. Estados Unidos es el principal promotor de ese tipo de acciones que violan el derecho internacional, contra Venezuela, contra Cuba, contra otros países en África, en Asia, etcétera. Y hay que decirlo con todas las letras, eso viola la Carta de las Naciones Unidas. Entonces, lo que pasa es que existe tanta soberbia en el imperio estadounidense que cuando les conviene recurren a la Carta de Naciones Unidas, cuando no les conviene no. Hay una instrumentalización no solamente de los órganos, sino también de los principios y valores. Ellos hablan de derechos humanos, que quieren reformar el Consejo de Derechos Humanos. Lo digo con mucha claridad, no creo que tengan la autoridad moral. Lo hacen por razones políticas, porque como no controlan el Consejo de Derechos Humanos, como no está bajo su mandato, entonces intentan reformarlo. Ayer nosotros decíamos en el Consejo de Seguridad, ¿por qué no hablamos con la misma intensidad de reformar el Consejo de Seguridad? ¿Por qué? Porque ellos tienen derecho a veto, porque ellos controlan las decisiones de ese órgano. Entonces creo que es importante levantar la voz, las voces del presidente Evo Morales son muy importantes, de los países del ALBA en general, para repudiar este tipo de acciones. Lo vamos a continuar haciendo porque al final de cuentas, si es que no somos fieles a nuestros principios, a nuestros valores, a nuestros intereses, porque es parte de nuestros intereses la defensa del multilateralismo, entonces no solamente traicionamos esos principios y valores, sino traicionamos a los pueblos y nosotros estamos aquí para defender esos derechos. Llegamos ya entonces al final de la entrevista, desde acá de las Naciones Unidas, en Nueva York. ¿Qué le diría usted al pueblo venezolano, que lo está viendo a través de la pantalla de Venezolana de Televisión? Todo nuestro apoyo, solidaridad de hermanos latinoamericanos, bolivarianos. Somos nosotros admiradores y respetuosos de la memoria del comandante Hugo Chávez, un gran ejemplo. He tenido el privilegio enorme de conocerlo personalmente. Y que sepan que Bolivia estará acompañándolos en estas difíciles batallas, pero es así como se presentan las revoluciones cuando son genuinas y cuando afectan intereses tan grandes. El problema de Estados Unidos con Venezuela no tiene que ver nada con la democracia, con los derechos humanos, tiene que ver fundamentalmente con el petróleo y con la lógica imperial del escarmiento. A quien no esté acompañándolos en su paso marcial, están siendo, por supuesto, atacados y amenazados. Vamos a continuar defendiendo la revolución bolivariana porque la revolución bolivariana es parte de nuestra propia revolución. Muchas gracias entonces al embajador de Bolivia ante la ONU, Sasha Llorenti, que muy amablemente nos ha brindado su opinión acá desde la ciudad de Nueva York a propósito de la situación planteada en el marco de esta 72ª Asamblea General de las Naciones Unidas en su segmento de alto nivel. De esta forma vamos a un corte y al regreso continuamos con más de nuestro programa. Ya venimos.